Bienvenidos amigos podescuchas, gracias por acompañarme una vez más en el podcast Consejos Divinos. Y en este episodio quiero hablarte de el Mayo Zambada, uno de los peores narcotraficantes que ha tenido México, y por qué tenía un Salmo 91 colgado en la estancia de una de sus casas en uno de sus ranchos. Pues resulta que el Mayo Zambada tuvo hace como 20 años una entrevista con Julio Scherer, uno de los periodistas con mayor y mejor reputación en México. Y bueno, pues eso fue hace muchos años. Julio Scherer murió porque tenía 80 años en aquel entonces. El Mayo Zambada probablemente andaba por ahí de los 50 y tantos. Bueno, pues el Mayo buscó a una de las hijas de Julio Scherer, que se dedica al periodismo, para tener una entrevista con ella. Esto fue 2 semanas antes de que Estados Unidos atrapara al Mayo en suelo mexicano, lo sacara del país y se lo llevara a Estados Unidos para enjuiciarlo en una de las cortes allá. Bueno, ¿qué pasa en esta entrevista con María Scherer? Con uno de los peores narcotraficantes de nuestra historia, uno de los cárteles más longevos de México, cabeza de este cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada. Bueno, hay algo que como cristianos nos va a poner en shock, bueno, más o menos, y ahorita te explico por qué. Resulta que el Mayo Zambada tenía colgado en su estancia, bueno, por lo menos en la casa, en una de las casas que él tiene, en uno de los ranchos que él tiene, porque es millonario, precisamente por este negocio que ha cobrado las vidas de muchísima gente por la violencia que ha generado, gente inocente, muchas de ellas, pero también las vidas de los que han caído en la adicción de las drogas, de todo tipo de drogas que el cártel de Sinaloa produce, distribuye, etcétera. Bien, pues resulta que el Mayo Zambada pide hablar con María Scherer, la lleva a uno de sus ranchos y en una de estas casas en la estancia está colgado, pues por un lado, una foto de Mahatma Gandhi, que es un indio que consiguió la independencia de la India por medios pacíficos y por eso se le considera como uno de los mayores pacifistas de la historia. Y pues estaba colgado este cuadro ahí de Mahatma Gandhi con una frase, una de estas frases pacifistas. Mejor que lo cuente María Scherer en este texto que ella escribió para la revista Proceso. Mira, entramos a un recibidor. A la derecha destacan 2 fotografías en blanco y negro. Son sus padres. De frente a la izquierda cuelga la pintura de un hombre. Mi compadre. No es el Chapo, señala. Abajo, enmarcada, una frase de Mahatma Gandhi sobre el pacifismo que no retengo y el Salmo 91, que se refiere a la confianza en el cuidado de Dios. Bueno, ese es el texto que María Scherer publicó para la revista Proceso, pero aquí lo cuenta ella en sus propias palabras. Pero te pregunto, vinculado como ha estado por 6 décadas en el mundo criminal, ¿mostró el Mayo Zambada algún tipo de arrepentimiento acerca de su larga vida en el narcotráfico, en la que ha corrido mucha sangre? Sí, yo narro en el texto que está en la web de Proceso cómo él tiene junto a figuras de personas de su familia, una pintura con mi padre, cosas que evidentemente le importan mucho, el Salmo 91 y una foto con una frase de Gandhi que alude al pacifismo. Bueno, a mí no me cabe en la cabeza que uno de los peores narcotraficantes que ha tenido México, una persona responsable del derramamiento de sangre a lo largo y ancho, no solo del país, sino pues ya en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, responsable de la muerte de mucha gente que ha caído en la adicción. Este hombre, el Mayo Zambada, no solo tiene una imagen de Gandhi, también tiene el Salmo 91. Mira, esto es lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, pues como puedes ver, este es un salmo de protección y está pues dedicado a aquellos que temen a Jehová, a Yahvé, al Señor, al Dios vivo, único y verdadero. Y pues ¿quiénes son los que temen al Señor? ¿Quiénes son los que pueden confiar en este Dios como el salmista que escribió? Bueno, pues lo puedes ver aquí en este episodio que grabé para explicar precisamente este tema del Salmo 91 y cómo es que mucha gente lo usa mal. Aquí en ese episodio solamente haré esta reflexión. Bueno, primero que nada, ¿cómo es que alguien que es tan terrible, que ha sido violento, que es responsable de tantas miles, cientos de miles de muertes, no solo en México, sino en otros países, cómo es posible que la cabeza de este cártel de narcotráfico tenga colgado el Salmo 91? ¿Qué le hace pensar que puede confiar en Dios? ¿Qué le hace pensar que puede recitar el Salmo con creer, vamos a decir, supersticiosamente lo que dice ahí? Con eso, quizá con pronunciar las palabras que están ahí en el Salmo, y puede creer que el Salmo tiene que ver con él y que Dios está obligado, probablemente si él pronuncia las palabras y lo recita, que Dios está obligado a ir en su auxilio, en su protección. Y el Mayo Zambada no es el único que piensa de esta manera. Una gran cantidad de gente malvada, hipócrita, supersticiosa, hace exactamente lo mismo. Y pronuncia estas palabras supersticiosamente para que Dios vaya en auxilio o simplemente para que Dios proteja su hogar y a su familia, porque dice que ninguna plaga tocará tu morada. Bueno, eso es un completo engaño. Este salmo es para los que le temen. Visita este episodio sobre el Salmo 91. ¿Quién es realmente, para quiénes son estas promesas? ¿Cómo es que la gente está usando mal este salmo? Pero independientemente de eso, quiero traerte hasta esta reflexión. México hoy día es un país de gran violencia, no solo por el narcotráfico. En las calles la gente ejerce la violencia, la gente ofende, insulta al otro. ¿Por qué? Por la más mínima provocación en la calle, en el transporte público, mientras manejan los automóviles, hay violencia. Hay una gran cantidad de ira que está arraigada ya en nuestra sociedad. Ahora, la gente podrá pensar, ay, pues el Mayo Zambada, pues ese sí es de lo peor, pero yo soy una persona buena. Y precisamente ese es el problema. Ahí está la raíz del problema, que la gente cree que es buena y que el Mayo Zambada, alguien como el Mayo Zambada es muy malo. ¿Quién define esto? Bueno, hoy día, según la sociología, según la psicología, la antropología, incluso la filosofía,
la moral depende de la sociedad. Cada grupo social incluso definen la moral, lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, esa es la definición de diccionario, esa es la definición de estas ciencias sociales, pero ¿quién define? ¿Quién debería definir lo bueno y lo malo? Bueno, pues ahí tienes al Mayo Zambada, pensando que es bueno, pensando que él puede acceder a la protección de Dios. Y mucha gente allá afuera, vivimos en un país eminentemente cristiano, de mayoría católica, y mucha gente cree que está totalmente desvinculado su comportamiento, ¿no? El mal que hace, las injusticias que hace, de su fe en Dios, de este Dios que pide cuentas y pedirá cuentas acerca del comportamiento de cada uno. Ahora, déjame ir parte por parte. Primero quiero que pensemos en que, aunque es la definición de estas ciencias sociales, el que cada sociedad, cada grupo social define lo que es bueno y lo que es malo, yo quiero que veas el peligro de esto y que nada más tienes que ir a una página web de un sitio de noticias para darte cuenta de los riesgos, del gran peligro de que cada sociedad, y no solo cada sociedad, si cada sociedad define lo que es bueno y malo, entonces significa que cada persona define lo que es bueno y malo. Y simplemente te pido que pienses en ti mismo. ¿De qué maneras has tú mismo definido lo que está bien y lo que está mal? Cuando alguien te hace algo y tú dices, esto estuvo mal, como por ejemplo que te roben, o que te mientan, o que te defrauden, pero cuando tú lo haces, está justificado, cuando tú lo haces está bien. Entonces, esto es una gran bola de nieve que produce Mayos Zambada, no porque esté produciendo muchísimos narcotraficantes, sino porque está produciendo una gran cantidad de personas que ven al mal como algo bueno, siempre y cuando ellos sean los que reciben el beneficio por hacer esto malo. Y si cada uno piensa así, vamos a tener un país caótico como hoy día tenemos a nuestro país México. Y piensa tú, si me estás viendo de otro país, específicamente latinoamericano, probablemente en Estados Unidos hay mucha gente hispana en Estados Unidos que nos hace el favor de ver nuestros episodios. Mira a tu alrededor, mira a tu interior y date cuenta, no podemos nosotros definir el bien y el mal, porque nos va a llevar a esto. Muchas cosas en el pasado fueron ilegales y hoy son legales. Una de ellas, el aborto, por ejemplo, el derecho de una mujer, derecho entre comillas, de una mujer a asesinar al ser humano que se desarrolla en su vientre por la razón que tú quieras. Ahora, ese es solo un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos de actividades ilegales que con el tiempo se han convertido en legales. Ahora, quiero que pienses en lo siguiente. Hoy día es ilegal, está prohibido, se pena con la ley la pederastia, es decir, que un adulto tenga relaciones con menores de edad. Eso es ilegal hoy en todos los países. Hay grupos que operan políticamente para que esto deje de ser ilegal y a través de la ideología de género que nos está repitiendo la extrema izquierda, que nos están diciendo que los niños deben elegir con quién tener intimidad sexual. Mucha gente está abogando porque esto cambie, porque esto sea legal. Esto es porque cada sociedad define su moralidad. Ahora, ¿a dónde vas con esto? Entonces, si no lo define cada sociedad, ¿quién? Bueno, pues precisamente por eso necesitamos a el Dios vivo y verdadero, el único Dios. Ahora, seguramente vas a decir, eres un ridículo porque, pues seguramente tienes una idea equivocada de este Dios, Jehová, Yahvé, el Dios judeocristiano, el Dios del que habla la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser Él el único? ¿Por qué va a ser Él el verdadero? Bueno, pues ve las otras opciones.
Mira, si tú no quieres ser cristiano, pues es tu decisión, es tu libertad. Precisamente es de lo que estoy hablando. Aquí el punto del que estoy hablando es que Dios en Jesucristo es que es el Dios encarnado, la imagen visible del Dios invisible, Jesucristo, la persona de Jesucristo es un parámetro de moralidad y debe ser externo a nosotros. Debe ser externo a nosotros porque entonces, si depende de nosotros y si depende de nuestro grupo social, nosotros vamos a poner la moralidad que nosotros queramos y que a nosotros nos convenga. Y esto nos está llevando al error, esto nos está llevando al caos. Así que el Mayo Zambada y el Salmo 91 colgado ahí en una de las estancias de sus ranchos, lo que significa es que nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos buenos, pensando que podemos establecer y ser nuestro propio parámetro de moralidad. Necesitamos a Dios, que Él externamente nos diga. Ahora mucha gente va a decir, no, claro, el cristianismo es el responsable de una larga lista. Yo te animo y te invito, incluso te podría decir que te desafío a que leas la Biblia y que veas qué impone el cristianismo. No impone nada, número uno, es libre, es una decisión libre y siempre lo fue. Y cuando impusieron el cristianismo por la fuerza, eso no fue Dios, ni Jesucristo, ni los principios cristianos. Esos fueron los reyes, esos fueron los imperios, esos fueron los que tenían el poder en aquel momento y que se ostentaban como católicos o como protestantes. Pero no fue una cosa de Dios. Te animo a conocer a este Dios. ¿Por qué? En Dios está todo lo que representa lo bueno y lo justo. Hay muchas distorsiones acerca de este Dios, muchas distorsiones y malas interpretaciones acerca de algunos pasajes de la Biblia. La Biblia es coherente. Yo no era cristiano y decidí ser cristiano porque encontré en este Dios, no en la religión cristiana, no en las iglesias cristianas, encontré en este Dios, encontré en Jesucristo ese parámetro de moralidad que yo necesitaba, porque para ello necesitamos reconocernos que somos malos, que somos injustos. No hay manera de acceder a Dios si nosotros no podemos ver el propio mal que hay en nosotros y nuestra necesidad de redención, de arrepentimiento, de perdón, nuestra necesidad de un parámetro moral confiable al que nosotros podamos apegarnos para hacer el bien. Los dos principales mandamientos del cristianismo son, en lo que se resume absolutamente todo, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido somos el parámetro, pero primero acudimos al parámetro que es Cristo, el parámetro del bien y la justicia. Te animo, te reto a que investigues sobre Jesucristo y que veas y entiendas mejor de lo que te estoy hablando. Lo que quise decir hoy simplemente es, y con esto termino, que hay una total contradicción en nosotros hoy, que podemos pensar que Dios puede venir en nuestro auxilio, que Dios nos puede proteger del mal, pero que eso está totalmente desconectado de nuestro comportamiento moral y que nosotros podemos vivir y hacer lo que queramos y cuando lo necesitemos Dios va a venir en nuestro auxilio. Esto no tiene nada que ver. Ahora fíjate, no somos buenos y justos para acceder al favor de Dios. No somos buenos y justos para que Dios nos apruebe y diga, sí, tú eres una buena persona. Acabo de decir que necesitamos reconocer nuestra miseria y nuestra maldad para acceder al Dios vivo y verdadero en los méritos de Cristo, que Él sí fue bueno y justo en todos los aspectos de su vida. Por eso es el parámetro, Así que en esa medida, cuando yo comparo mi vida, no con el vecino, no con el colega, no con el Mayo Zambada, cuando yo comparo mi vida con Jesucristo es cuando puedo ver mi maldad, cuando puedo ver mi injusticia. Y entonces el tener comunión con este Dios vivo y verdadero, el resultado, la consecuencia es
que yo me empiezo a parecer a Él. Yo empiezo a imitar las obras de Cristo. No para que Dios me acepte, porque yo ya fui aceptado en Jesucristo, en los méritos del único justo, del único bueno. Yo ya fui aceptado por Dios cuando creo en Jesús, en lo que Él dijo ser, en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, bueno, y poniéndolo en primera persona, pues por mí, ¿verdad? Así que cuando yo creo en Él, entonces Dios me puede ver como bueno y justo, no para que yo siga viviendo como yo quiera, sino para imitar al bueno y al justo, como una consecuencia simplemente de esa fe, de esa fe. Así que no me voy a ganar el cielo, ¿no? Como dice el catolicismo, como dice el islam, lo que dice la Biblia, que incluso los católicos leen y creen y enseñan, y lo que dice la Biblia es que yo no soy bueno y justo para ganarme un lugar en el cielo, sino como una consecuencia de relacionarme con Dios, de haber reconocido mi miseria, mi maldad y mi injusticia, y entonces voy abandonando todas aquellas maldades e injusticias que yo practicaba. Estamos en ese proceso, pero bueno, de eso se trata. Eso es la iglesia. Eso es lo que debe creer la iglesia cristiana. Y tristemente, sí, muchas iglesias cristianas enseñan justamente lo opuesto, el ganarte con tu desempeño un lugar. Eso es terrible. Nadie podría hacerlo porque solo ha habido un justo y un hombre bueno, y ese es Jesucristo. Nadie podría ganarse el cielo por sus propios méritos, absolutamente nadie. Ni la Madre Teresa de Calcuta, ni ningún santo fue tan bueno como Jesucristo, que fue el único que resucitó para estar a la derecha del Padre. Entonces, ahí está la reflexión. No estoy hablando de los salmos o los textos de la Escritura que podríamos tener colgados en nuestra casa. De lo que estoy hablando es de esta gran contradicción entre lo que supuestamente creemos y nuestra vida y nuestro comportamiento. Esto se llama superstición, no se llama fe. Así que, ¿qué piensas? Deja tus comentarios aquí abajo, interactúa con el video para que otras personas puedan verlo también. Y pues yo te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.